Los políticos actuales saben que la inteligencia juega en su contra. Estamos hablando de representantes de partidos políticos cuya formación académica, sus múltiples plagios, sus trampas, sus trampantojos son tan evidentes y tan burdos que ya piensan que, bueno, el esfuerzo, el conocimiento, las artes, la filosofía, el pensamiento, la literatura es algo que les incomoda. En ese sentido, yo creo que el columnismo, el periodismo cultural, el buen cine, la buena literatura, la elegancia, el gusto por los clásicos, pues yo creo que es algo que militar en esas filas puede constituir, pienso hoy en día, un ejercicio de rebeldía muy interesante. Y yo soy partidario, no sé tú, que siendo periodistas, gobierne el gobierno que gobierne, la labor del periodista es estar en contra. Como dijo Groucho Marx en aquella película mítica, Plumas de caballo, estoy contra ello. Y me parece muy interesante porque ante tanto acuerdo unánime en esta España polarizada, ejercer un poco de mosca cojonera no está mal. Y a veces no siempre se ejerce de mosca cojonera, ¿no? Creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica. Si existe una campaña permanente revisable como la que hay, es porque también hay unas hinchadas que constantemente jalean a esos políticos que están haciendo campaña, ¿no? Entonces, hay por una parte esas ganas de jalear al político de turno o esas ganas de jalear contra el político de turno. Y por otro lado, hay un periodismo costumbrista que está resurgiendo. ¿Y por qué resurge? Porque no quiere precisamente meterse en esa dinámica de la actualidad, del cotilleo político, ¿no? Y también porque no quiere ser cancelado. Si está resurgiendo ese tipo de periodismo costumbrista es porque quieres huir de lo políticamente correcto y también de que te puedan cancelar, de que no entres en el debate. Y eso creo que es un síntoma de una democracia un poquito peor. Un poquito peor, sí, es posible lo que dices. Con respecto al periodismo costumbrista, que a mí me encanta, que consiste en cuidar sobre todo la prosa, trufándola de un montón de palabras hermosas que incluso nosotros a veces contactamos con la Real Academia para decir no desterréis al olvido esta palabra. Por ejemplo, Larra, que es el padre del articulismo costumbrista, o Mesoneros romanos, eran, fíjate, personas que manteniendo esos niveles que tú apuntas muy bien de una prosa de temas eternos, pero también de vez en cuando, ¿verdad?, hacían un inciso en la actualidad política. Bueno, el propio Larra ha sido militante en partidos de la época, con sus contradicciones, y yo creo que manteniendo esos estándares, ¿no?, de nivel y de permanencia y de larga distancia, un poco mirando hacia adelante, a veces yo creo que los periodistas no nos queda otra que dar nuestra opinión con respecto a esta clase política que sobreinforma de todo. Cada gesto en el Congreso de los Diputados hay que glosarlo, parece que estás obligado, pero siempre un poco comprometiéndote, ¿no? En el sentido de, a mí hay una contradicción de este personaje que me disuena, y a lo mejor colar de vez en cuando esa pullita, o ese toque de sal, o a lo mejor siendo un soneto, meter un estrambote, que en mi caso, por ejemplo, es como un deleite, casi un ejercicio propio, ¿no?, de desquite, de decir, bueno, no pienses que todo en tu vida, querido candidato, lo has hecho muy bien, lo que tú decías de las hordas de seguidores, y estar en el ojo del huracán, con la independencia que tenemos los columnistas, y decir, bueno, quizá pueda aportar un granito de arena, o quizá pueda aportar una visión, como tú dices, costumbrista o más completa, es como un ejercicio que te pone a ti como de frente al espejo, decir, cada vez me voy a esforzar más, ¿no? Me voy a poner a prueba. Sí, yo lo único que, lo que trato de decir, que a lo mejor no he conseguido explicarme, es en la medida en la que tú te haces eco de todo ese sálvame político, lo estás perpetuando. Si tú le haces menos caso a esa actualidad política, si huyes de esa actualidad y te vas al presente con otro tipo de temas, estás consiguiendo que no se hable de lo que ellos quieren que se hable. Si tú compras el libreto de la teatrocracia,
al final estás perpetuando ese libreto. Si tú te vas por otros derroteros, estás haciendo que ellos vean que no por decir determinadas descalificaciones o por suscitar determinadas polémicas van a conseguir un lugar en los medios, van a conseguir un lugar en las redes, ¿no? Estoy de acuerdo. De hecho, a lo mejor de 4 columnas, 2 pueden ser más de asuntos desvinculados de la política, pero a veces pienso que, aun siendo un periodismo cultural, y la cultura también es un ejercicio de política social, el periodismo cultural, ese compromiso que tiene es qué haces con una financiación pública que te entregamos todos los españoles, a ti, me da igual que sea PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, me da igual. Es decir, ¿qué haces con mi granito de arena, con mi parte de mi sueldo que me quemo las pestañas? ¿Qué has hecho con él? Y yo te pido cuentas. Pero hacerlo de forma elegante, ¿no? De forma irónica. Yo qué sé, pues tenemos ahí desde Rosa Montero, que también es un periodismo de larga distancia, al propio de nuestro queridísimo Francisco Umbral o de mujeres que también estaban incluso en los círculos cosmopolitas de Nueva York, en ese pulso de la actualidad, puesto que el político forma parte de ese engranaje, efectivamente no darle todo el protagonismo, pero de vez en cuando atarle en corto, ¿no? Es decir, un aviso, porque a ellos evidentemente sus jefes de prensa y sus gabinetes les presentan un dossier con todo lo que ha aparecido. Y recordarles a veces que las cosas no las hacen bien, sino bastante mal, de vez en cuando, yo creo que siempre viene bien, y en el fondo yo creo que el ciudadano nos lo agradece, siempre que no entres a ese juego de la última declaración en el Congreso de los Diputados, el gesto que ha hecho con los ojos, el insulto que ha lanzado, pero sí de decirle, bueno, llega el momento de rendir cuentas, qué es lo que has hecho, y yo te lo voy a recordar. Claro, yo creo que tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Un equilibrio. Sí, un equilibrio entre hacernos eco de sus méritos y sus deméritos, pero no comprarles la el mercancía, libreto. claro. Exactamente. Y por otro lado, cuidar un periodismo, digamos, un columnismo más costumbrista, pero sin que ese columnismo costumbrista sea la prueba de que nos estamos achicando. Quiero decir que tratamos temas costumbristas porque no nos atrevemos a tratar otros temas. Que lo podrían interpretar así ellos, claro, que es lo malo. Entonces, tiene que haber eso, un punto intermedio para que la huida hacia un periodismo costumbrista sea una elección, ¿no? Porque quieres hacer un periodismo más literario, más cultural, y no sea una claudicación porque no quieres ser cancelado, porque no quieres que te eliminen del debate, porque temes que se te echen encima las hordas los fans de unos políticos y los haters de otros, ¿no? De hecho, fíjate, eso que apuntas ya es una opción, es decir, elevar el nivel con una prosa trufada de información, de conocimiento, de exquisitez y de elegancia, eso ya es una opción, es decir, ya te estás posicionando ante lo que yo he denominado, y muchos, la mediocracia. Es decir, el escasísimo y bajo nivel de nuestra clase dirigente que comparada con, estoy pensando en don Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente del gobierno, don Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, es decir, yo comparando, siempre mirando, y muchas veces recurro a libros de ellos, ¿no? Pues Leopoldo Calvo Sotelo, un precioso libro de poemas que acaba de aparecer en Pigmalión, o Enrique Tierno Galván, sus obras completas, que son 8 volúmenes. Entonces tú haces la comparación y dices, madre mía, qué disparate, cómo ha bajado el nivel. Frente a esa que yo denomino, insisto, mediocracia tan patente como todos los colores y cómo se han sonrojado o no con esas caras de cemento que tienen, presentando trabajos académicos que no les pertenecían, la militancia en el columnismo y en el periodismo cultural consiste en, te lo he dicho muy bien, mantener un nivel alto, y fíjate, ya solo eso, militar en esas filas de la excelencia del conocimiento y del gusto y de la elegancia, estoy seguro de que ya les representa una incomodidad. Tú has dicho mediocracia. A mí me gusta pensar en que vamos abocados a una dermocracia, a un gobierno de las sensibilidades, ¿no?
Entonces ese también es un problema, darte por aludido constantemente, como un estado de excepción emocional, cambiando el pensamiento crítico por el sentimiento crítico. Ese también es un problema, que nos lleven ahí, a ese gobierno de las sensibilidades, porque dijo Oden que el sentimentalismo político es fascismo, ¿no? Entonces, cuanto más hagas esa apelación a los sentimientos, más cerca estaremos de un gobierno totalitario.